que provoca el evangelio, que provoca el evangelio. Hay una ley universal que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos se cosechará. Y todo lo que hacemos genera un efecto. Ya sea este efecto puede ser negativo, positivo, a medias, tal vez, pero hay un efecto. Todo lo que hacemos genera un efecto. Si usted decide quedarse en la casa, hay un efecto. Si usted decide venir a la iglesia, hay un efecto. Todo tiene un efecto. La pregunta es, ¿qué tipo de efecto va a ser? Y vamos a ver algo de esto a la luz de las Escrituras. Romanos 1:16. ¿Lo tiene, iglesia? Ay, esa derrota, hermano. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, porque dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, permítanos aprender de tu palabra, permítanos, Señor, aprender de lo que está acá en las Sagradas Escrituras, y que hoy cada uno de nosotros pueda ser confrontado con tu verdad. Señor, ayúdanos a ver estos pasajes de la Biblia y a identificar cuál es el proceder que tu Espíritu Santo nos está llevando y a qué nos está preparando. Señor, expon nuestra vida a tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Qué bueno que estemos en la casa de nuestro Dios. Le felicito por venir este día a la casa del Señor y no echándose una sucemita de doble mieluda, ¿verdad? Y con todo. Bien, veamos lo que dice la Biblia. Capítulo 1 de Romanos nos presenta el estado de la humanidad. Cuando usted vea el capítulo 1 de la carta a los romanos, nos está presentando el estado de toda la raza humana. Amén. Cuando nosotros vemos Romanos 1, nos está presentando cómo está toda la gente. Y en el versículo 16 nos está enseñando la palabra de Dios cómo es que el evangelio impacta nuestra vida. Vea lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo de que dice, vaya, hermano, consejo sano, avergüéncese de su equipo de fútbol si usted quiere. Peor los que son del Barcelona, arrepiéntanse. Mire, avergüéncese del lugar en el que trabaja, si usted quiere, pues avergüéncese, ay, mira, yo trabajo en tal parte, bien feo, ahí no, pero ni modo. Pero jamás se avergüenza de su iglesia y de su Dios. Jamás, jamás. ¿Por qué? Hay gente que le da vergüenza decir que es cristiano. Y a toda la gente dice, ay, a los jóvenes les pasa. No, también a los mayores, entre comillas, viejos, hermano, les pasa. Nos pasa. Porque de repente usted tiene ganas de decirle algo a alguien, pero usted dice, solo porque soy cristiano, y le damos con todo. Porque estamos en un proceso de cambio. Tú estás cambiando, yo estoy cambiando, todos estamos cambiando. Y pasan estas cosas y nos genera vergüenza. Hay gente que esconde la Biblia, hay gente que, mire, parece broma, en los pueblos pasa bastante. La gente pasa enfrente de la iglesia y está esperando que no haya nadie para entrar. Y pasa de un lado y se hace un lado y espera. A ver si ya pasó, pasa del otro y espera, cuando de repente ya ve que no hay nadie conocido, se mete. Y en una bolsita anda ahí la Biblia, ¿verdad? Porque le da pena. Como una vez allá en el colegio en el que yo estudié bachillerato, una cipota, como era obligación andar Biblia, una cipota andaba una Biblia así, mire. No, ese llavero. Y la abrimos y sí tenía versículos y todo. Usted no sé cómo es que veía vista de águila tenía quizás, a saber. Pero hay gente que le da vergüenza el evangelio. Y de ahí nació una frase que teníamos allá en el colegio de teología, que nosotros le decían, veíamos la Biblia de los hermanos y veíamos, no, esa Biblia de este hermano me avergüenzo del evangelio. Porque la Biblia está bien chiquitilla, véala de su vecino, él me avergüenzo del evangelio. O estoy orgulloso del evangelio, y la grandota, hermano. ¿Verdad? Entonces, mire, todos tenemos ahí en ese momento viendo la Biblia, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra. Porque no me avergüenzo de que dice. ¿Y por qué no me avergüenzo? Porque es poder. Deténgase ahí. La palabra poder en el griego es dunamis.
Y dunamis es la misma palabra que viene de dinamita. ¿Y qué hace la dinamita? Explota. ¿Se recuerda usted la sonora dinamita, verdad? Mire que es algo que revienta, ¿verdad? Entonces eso es el poder del evangelio. ¿Para qué dice? Ojo, a todo aquel que cree. El poder de la salvación se ejecuta en el que cree. Y en el que no cree pasan otras cosas. Al judío, es decir, al que conoce la palabra, y también al griego, al que le está conociendo. Recuerden que los judíos habían recibido la ley desde el 1400 antes de Cristo y habían sido maestros de la palabra. Y los griegos estaban empezando a conocer la palabra. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela porque dice. ¿Y para qué dice? Y vea lo que dice la Escritura, cómo debemos vivir nosotros. Más el justo. Y aquí viene un detalle, y a esto quería llegar. Ya vimos lo que es el evangelio: buenas noticias, y es poder de Dios. Amén. El evangelio es poder. El mensaje del evangelio es poder, hermano. Si algo es poderoso en este mundo, es el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es poder. Pero aquí viene el detalle. Cuando nos vemos confrontados con el evangelio, hay tres posibles reacciones que tengamos al escuchar el evangelio. Hay tres posibles reacciones. La primera de estas reacciones, póngala ahí si usted anota, caso número 1, el que se enoja por escuchar el evangelio. Dice la Biblia en el evangelio de Juan que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay gente que se enoja y que le hablen del evangelio. No sé, los que salen a ganar almas, si alguna vez se han topado con alguien así. Usted llega, mire, quiero predicar. No me hable de esas cosas, yo no creo nada de eso. Está enojado. Porque el evangelio le causa molestia. ¿Y cómo lo vemos esto? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Mire, este evangelio, este libro, es precioso. Yo le estoy sacando, voy despacito leyéndolo, porque he aprendido tanto de este libro que espero que usted también pueda estudiarlo y pueda servirle. Vea lo que dice la palabra en el capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tienen? Aquí está el caso 1, el que se enoja al escuchar el evangelio. Y Saulo, dice la Biblia, consentía en que dice. Deténgase ahí, le voy a explicar el contexto. Saulo, el que estamos hablando ahí, es el que en un futuro será el apóstol Pablo. Pero en aquel momento era un bicho y estaba escuchando una predicación de uno de los diáconos de la iglesia, no de un pastor, ni siquiera era una predicación de los apóstoles, era de uno de los diáconos de la iglesia, un hombre llamado Esteban. Si usted ve en el capítulo 7, versículo 54, acompáñeme por ahí, vea lo que Esteban le dice a los judíos, y esto es lo que les enojó. 7:54 dice: oyendo estas cosas, ¿qué pasó con los judíos? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, como dice. Estaban escuchando una predicación, no era una predicación ofensiva. Esteban en ningún momento lo está ofendiendo, Esteban no les está gritando, Esteban no les está faltando el respeto, pero les está predicando el evangelio. Y como está hablando la palabra de Dios, esta gente, en lugar de alegrarse y recibir la palabra, se enojaron. Como sucede a veces en los cultos. De repente el predicador está predicando, está tirando la palabra, está dando un mensaje, y hay gente que se enoja. Va a creer el pastor, a ver de qué la pica. Aguantar lo que dijo, no me vas a creer. Y vos crees que él hace todo lo que dice. Hay gente que en lugar de ver y decir, bueno, voy a practicar, voy a aprender, voy a hacer esto, atacan, porque se enojan al escuchar las cosas. Porque al ver la justicia de Dios, porque recuerde que el evangelio, en el evangelio, dice Romanos 1:17, es la justicia de Dios, ¿sí o no? En el evangelio opera la justicia de Dios. Entonces, cuando escuchan la justicia de Dios, cuando escuchan el mensaje del evangelio, las personas, en lugar de arrepentirse, salta el orgullo y se enoja. Es como cuando usted invita a alguien que quizás no se congrega en ninguna iglesia, no visita ninguna iglesia, no se congrega en ninguna parte, y de repente usted lo trae a la iglesia, le predicamos el evangelio y salió bravo.
Es que no, yo sé que al pastor le han chambreado algo. Es que vas a creer, cabal me tiró. Mira, cabal habló del que tenía 2 mujeres. Y cabal, es cierto, tengo 2 mujeres. Mira, el cabal me aventaron la pedrada. ¿Qué es eso? Es la exposición del evangelio. Y como mi pecado es frágil y está a la luz, cuando la palabra llega, inmediatamente empieza aquello que, como decía mi abuela, berberea por dentro. Le arde lo que está oyendo. Eso le pasó a Saulo. Y no solo eso, ve el versículo 55, 7:55. Pero ¿cómo era la predicación de Esteban? Pero Esteban, ¿cómo dice que estaba? O sea que alguien puede estar predicando lleno del Espíritu Santo, un mensaje poderoso de Dios, y va a haber gente siempre que se va a enojar. De la gente que viene a la iglesia, muchos no se van contentos, se van enojados. Y uno bien lo nota, hermano. Si uno no, mire, uno tiene la cara de lelo, pero no lo ve, hermano. Hay gente que uno viene y lo nota en los rostros. Y de repente uno está predicando. Como que es de aquellos animalitos cuando les echa sal a usted. Hermano, ya está por poco haciéndose el roboco ahí, hermano. Porque mire, le arde lo que está oyendo. Le molesta. Y así estaban estas personas, pero no es una predicación ofensiva, era una predicación llena del Espíritu Santo. Y dice la palabra, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Usted cree que era cualquier predicación la que estaba echando ese tipo? Si el mismo Jesús le había abierto los cielos para estarlo viendo como estaba predicando, hermano. No era una mala predicación. Es que si usted lee todo el capítulo 7, es una predicación. Les habla desde allá, desde el llamado de Abraham, y se pasa por el éxodo, llega por la época de los reyes, habla del exilio, del retorno, habla de la vida de Jesús, cómo murió y resucitó. Pero mire, se echó una predicación maravillosa, Esteban. Y la gente, en lugar de arrepentirse, se enojaron. Y no solo se enojaron, lo apedrearon. Y dice la Biblia que Saulo, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, estaba de acuerdo. En pocas palabras, Saulo también agarró piedras para agarrar y aventárselas a Esteban. Pero espere, no se detiene ahí. Saulo se convierte en un perseguidor de la iglesia. Porque vea lo que dice el 8:3. Le dije que estamos estudiando la reacción que tienen algunas personas ante la exposición del Evangelio. Vea lo que dice el 8:3. Y Saulo asolaba, ¿qué dice? La iglesia. Y entrando casa por casa, como que el control territorial, miren, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba, ¿dónde dice? La cárcel. O sea que el Evangelio lo enojó tanto que se hizo una persona, un enemigo del Evangelio, al punto de perseguir a la iglesia del Señor. Hay personas hoy en día que van a hacer, usted va a predicarles la palabra y ellos, en lugar de arrepentirse, se van a enojar. Se van a enojar. Se van a molestar con usted, que usted habla de religioso. Y lo primero que hace la gente, mire, cuando se ve desarmada, cuando usted le está diciendo la verdad, lo primero que hace la gente, en lugar de venir y meditar en sus errores, es atacar. ¿Y usted quién es para decirme las cosas? Ahí está, enojado. ¿Y qué estamos demostrando? Que sí es cierto lo que le estamos diciendo. Entre más bravo sale una persona, más tenemos razón de lo que le estamos diciendo. Pero cuando usted le dice las cosas y la persona está tranquila, mantiene la calma, probablemente está razonando en lo que usted le está diciendo. Pero si inmediatamente se bloquea y ataca y sale con pedrada y todo, ¿cuántas hermanas están en la casa del Señor? Amén. Es como cuando usted le pregunta a su esposo, mira, ¿y con quién te escribís tanto? Con nadie, vos vas a creer. Esta sola celosa loca, va. ¿Qué te pasa, vos? No, hombre, si yo tuviera algo, ni cuenta te daría. Sépalo, que ahí sí hay algo. Esa reacción que un solo y hasta bien te eleva, ya me tenés harto con tu celo y tus pelazones y locura. Pachito estaba el río.
Porque esa reacción que tiene esa persona denota que sí es cierto lo que usted está diciendo, porque se puso a la defensiva. Si de repente alguien le pregunta y usted no anda en nada, y le pregunta, mire, ¿y cómo usted dice? Con fulano, sultana, haciendo esto, mira, poniendo de acuerdo, platicar, tranquilo. Pero usted le señala que usted le ¿y qué te pasa si aquí cada quien con su teléfono? ¿Cuál es tu onda? Porque ¿qué le permite? Ahí hay clavation. Amén. Más que le ponemos patrón, huella, y un patrón que les con pentagrama y un volado y a ver qué escribe, y de repente la huella, un ojo de unicornio, lector de lente, le pasa todavía, y para ver si puede desactivar el teléfono. Es que por los mañosos, ¿cómo no? Dígale usted. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto? La reacción indica mucho. Estas personas escucharon el evangelio y reaccionó mal. Hay gente que se va a enojar por lo que usted les va a decir. Y no estamos hablando de ofenderlo de ninguna manera. Solo predicar la palabra les va a ofender, les va a molestar. Hay gente que usted les va a incomodar porque usted está procurando cambiar. Y como ellos no quieren cambiar y usted sí, entonces solo el hecho de que usted esté actuando diferente van a empezar a criticarlo. Ya viene el cristianito, mira, la cristianita, el espíritu flautico. Ahí viene el de Toby, el tobitano. Ahí viene el no sé qué, ahí viene este. Es que esté dormido lo tienen en la iglesia. Todos esos ataques es porque usted está representando a alguien diferente. Y a la persona que lo está atacando, usted le está, sin decir nada, le está atacando su ego. Y por eso esa persona reacciona de esa manera, atacando, en lugar de analizar las cosas. Entonces hay gente que cuando va a escuchar el evangelio va a pasar eso. Y hay que entender una cosa, hermanos que estamos acá, predicamos la palabra, evangelizamos. Cuando la gente nos rechaza, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Jesús. A mí una persona me dio un consejo muy sabio, me dijo, mira, cuando en la iglesia te propongan un ministerio o te propongan algo, siempre decir que sí. Ay, si no quiero, hacelo, me dijo. ¿Por qué? Porque es Jesús el que te lo está proponiendo a veces, ¿no? Es Jesús el que te lo está proponiendo. Si de repente alguien te dice algo y hacelo. Y mire, y menos mal, y a mí me dieron ese consejo. Y esa misma semana que me dieron ese consejo, yo llegando a la iglesia, al culto de las 6, porque había culto a las 4 y había culto a las 6, llegando, parqueando, venía y de repente el pastor me dice, vení, quiero que entre a la oficina. Y entré a la oficina. ¿Qué pasó, pastor? Mira, me dijo, no te estoy preguntando, te estoy informando, me dijo. Ajá. ¿De qué? Le digo, desde ahora vos sos el pastor de jóvenes de la iglesia. Digo, ¿para qué quiero estar con un montón de bichos malcriados? Digo, porque, ¿para qué? Pero me recordé el consejo. Todo lo que te pongan es Jesús el que te está poniendo. Está bueno, pastor, démosle. El lunes comenzar, porque no hay que allá en el culto de familias, como pues una mega iglesia, ¿verdad? Estaba el templo y arriba estaba el templo de jóvenes. Entonces, lo que estaba el culto de familia abajo, arriba hacíamos el culto de jóvenes. Entonces, miren, y a mí como jóvenes yo sentía que mi etapa como pastor de jóvenes ya había pasado. Porque yo fui pastor de jóvenes por años en varias iglesias y se me ocurrían unas pelazones y un montón de locuras con los jóvenes. Estuve trabajando con un montón de jóvenes y ya no sentía que era mi área. Pero al final Dios sabe lo que hace. Y cuando la gente a veces rechaza una invitación de servir, de trabajar en un ministerio, de involucrarse, sin darse cuenta están rechazando la invitación de Jesús. Se lo demuestro con la Biblia. 1 Samuel capítulo 8 versículo 7. 1 Samuel capítulo 8 versículo 7. Cuando alguien de repente le diga, mira, vamos a los ensayos de alabanza. Ay, voy, ¿para qué? No, si yo no. Mira, deberían de ir. Ese es Jesús que le está invitando a través de esa persona. Pero como usted no quiere, se perdió la bendición. Y ¿sabe qué? Yo he aprendido algo en esta vida. Dios hace las cosas con o sin nosotros. Si usted no quiere, entonces Dios agarra a otro. Y la bendición que era para usted, la dio a otro. Ahí depende de cada quien. Vea lo que dice la palabra. 8:7 de Samuel. Y dice la escritura. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo
en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a quien dice, a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. A veces nosotros, cuando el Señor nos propone algo a través de una persona, porque obviamente no crea que usted que va a escuchar una voz del cielo que le va a decir, Pablito, oh Padre, ¿qué quieres de mí? Deja de andar de pícaro. Sí, Padre, en este momento. No, ¿verdad? No espera usted eso, sino que el Señor se va a manifestar a través de personas que le va a poner en el corazón y le va a decir, mire hermano, necesitamos ayuda ya por la escuela bíblica, me gustaría que usted fuera parte de la maestra. Y usted, ay no, yo para que andar aguantando bicho de ananca, aguanto lo mío, ya va a andar aguantando otro para creer. No, hombre, era Jesús invitándole, era Jesús invitándola, era Jesús en ese momento, pero usted lo rechazó en lugar de agarrar la bendición que Dios tenía para usted. Entonces, el evangelio en el caso 1 es la persona que le produce enojo. Vamos al caso número 2. La persona que ve una oportunidad de tener pisto. ¿Sabe usted que hay gente que piensa que en el evangelio pisto van a tener? Pisto va a tener, pero por pagar, hermano. Si es que el evangelio no es para hacer dinero, el evangelio es para salvación, así dice la Biblia. Que obviamente el Señor nos bendice, que de repente nos caen estas chirilicas que no nos esperábamos, que de repente aparece alguien ahí que se descuida, perdón, que nos regala alguna bendición, ¿verdad? Pero ese es otro pisto. Hechos 8:9, vuelva al libro de los Hechos. Hechos 8:9. Vea lo que dice la palabra. Aquí hay otro ejemplo. Y este es muy interesante. A este le vamos a dedicar un poquito de tiempo, porque este ejemplo, el número 2, me llama mucho la atención, porque es una historia bien complicada. Si usted no me presta atención en esta historia, se va a confundir todo, porque aquí estos versículos son bien confusos. Pertenecen a los versículos que en hermenéutica se estudian como los versículos de difícil interpretación. Ya le voy a explicar por qué. Ve lo que dice el 8:9, ¿lo tienen? Pero había un hombre llamado ¿cómo? Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder ¿de quién? Mire, los brujos desde tiempos bíblicos han hecho la misma carreta siempre. ¿No han escuchado ustedes en la radio? El hermano Samuel. ¿Tienes problemas en el amor? ¿Problemas de dinero? ¿Problemas de dificultad? Visita al hermano Samuel. Puedes encontrarlo los días martes en Salco y puedes encontrarlo en Cutepeque los días jueves. Consulta, llamar al número. Eso está en la mano, ¿verdad? ¿Lo quieren anotar? Mire. Y lo peor que los brujos se van a llamar hermano usted. Porque es un brother que aparece en la radio se llama hermano. No, es que mire, yo practico el arte mística blanca. ¿Cuál blanca y cuál negra? Si tú has volado en negro, hermano. Que brujo es brujo. Y no hay tal, ay, que yo ejerzo la magia blanca. No, la magia blanca solo la lejía, no moleste. Y no hay otra cosa. Entonces, mire, este tipo escucha el evangelio, porque Felipe llega a predicar ese lugar el evangelio. Y aquí viene lo confuso de la historia de Simón el Mago. De hecho, de este personaje nace uno de los pecados que se conoce como la simonía. ¿Y qué es la simonía? Es la compra de títulos eclesiásticos. Porque hay gente que busca comprar su puesto en la iglesia. Y ese pecado se llama simonía, que viene de este Simón el Mago. Y yo quiero que vean algo bien interesante. Versículo número 9. Ahí estamos, ¿verdad? Al 11, vamos en el 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Ahora, vea lo que pasa en el versículo 13. También, que dice la Biblia, que Dios Simón mismo, y habiéndose, ¿qué dice? Estaba siempre con ¿quién? Viendo las señales y grandes milagros que hacían y estaba atónito. Para ustedes,
quiero que hoy analicemos algo. Para ustedes, ¿este hombre se convirtió, sí o no? Analicemos, piénselo por un poquito. Un brujo que había andado bajándose a la gente, decía que tenía el poder de Dios y que todas sus hechicerías obviamente venían de Satanás, pero él decía que era poder de Dios y se bajaba a la gente y le engañaba, porque desde los tiempos antiguos los brujos no son baratos, cobran caro. Así amarres, la trenzuda y todo un montón de volados. Y no es mi que usted ha ido miren, qué terrible, pero es terrible. Hay gente que ha visitado esos tipos de lugares. ¿Qué dice usted? ¿Cree usted que se salvó o no se salvó? ¿Era salvo o no era salvo? Vale, ¿quiénes, hagámoslo democráticamente, quiénes dicen que creen que sí es salvo? Levante la mano. El hermano, ustedes, allá. ¿Quiénes? ¿Qué dicen ustedes? Ninguno. ¿Quién cree que no era salvo? Levanten la mano. ¿Y los demás qué creen? Vale, pregunto. Los que creen que no era salvo, ¿por qué creen que no era salvo? Porque Dios era misericordioso. Porque Dios es misericordioso, dice el hermano. Ok. Y los que creen que no es salvo, ¿por qué creen que no es salvo? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe, hermano? Solo sé, dice el hermano. Espíritu Santo. Vale. Aquí hay que analizar algo. Es que no todo el que hace una profesión de fe necesariamente ha puesto su fe en Dios. Hay gente que hizo la oración de fe, pero nunca tuvieron fe. Y por eso es que Jesús dice, por sus frutos conoceréis. Por eso también dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que recibamos a Cristo. Pero si la persona nunca abrió realmente su corazón, pudo haberse hasta bautizado, porque este brother se bautizó, dice la Biblia. Pero aquí hay un detalle interesante. Aunque pasó por las aguas bautismales, no tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice? Vaya conmigo al versículo 15 y 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen a quien dice, o sea, que no lo habían recibido, aunque se habían bautizado, pero es que no habían creído. El punto no es bautizarse o hacer una profesión de fe, el punto es creer. Lo que salva es creer. Y una vez creído, entonces doy mi testimonio público y me bautizo. Pero el punto es creer. Y ve el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, ¿qué pasa? Hay un detalle interesante. Quiero que usted me acompañe a Romanos 8:9. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no ha nacido de nuevo. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender. El punto es creer en Cristo. Que la gente crea en Jesús. Comprenda que Jesús es su Salvador. Y vea lo que dice la palabra, Romanos 8:9. No vaya a perder Hechos, porque ahí está la base de lo que estamos platicando en este día. Romanos 8:9. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Vea lo que dice el versículo 9. 8:9 le dije, ¿verdad? Dice la Escritura: mas vosotros no vivís según el que dice, sino según el Espíritu. Si es, y vea la condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Se da cuenta. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Esa gente hizo una profesión de fe, pero sin fe. Pasaron por las aguas bautismales, pero nunca habían creído. No, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Primer detalle grande que hay que ponerle atención. Por eso le dije que este pasaje es confuso, porque alguien dice, pero ahí dice que creyó, pero sus hechos dicen que no. ¿Me explico? Y como el punto es, por sus frutos los conoceremos. Espérame que no se detiene ahí. Simón no había cambiado
¿Por qué? Volvamos a Hechos, versículo 18. 8:18. No había cambiado. Vea lo que dice la palabra. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Y vea lo que dice el 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba. O sea que quería seguir haciendo business. Ey, denme la franquicia, hombre. ¿Cuánto quieren de plata? Ahorita les pago y pásenme el volado del poder. Porque como él era brujo, estaba acostumbrado a comprar libros de magia, a que le dieran secretos, a que le dieran volados de eso, ¿verdad? Entonces él dijo: no, hombre, si este es de pagar y pasar el billete. Entonces que me pasen el poder para yo también tenerlo. Y así cobrar para dar el Espíritu Santo. Bien, que tan vivo, ¿va? Hay gente que, al igual que Simón el mago, está más confundida cada en el Día de la Madre. Porque el Evangelio no es eso. El Evangelio no es mercancía de nadie. El Evangelio no es mercancía. El Evangelio es un poder de Dios que transforma vidas. ¿Cuántos dicen amén? Espérenme, que no se detiene ahí. Vean lo que Pedro le dice a Simón para terminar de rematar y quedar claro de que esa persona no era salva. Versículo número 21. No tienes, que dice, vaya, desde el 20 para que le agarremos sabor. Entonces Pedro le dijo: tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con, que dice, no tienes tu parte ni suerte en este. ¿Y de qué estaban hablando? De la salvación. Significa que él no era salvo, porque Pedro se lo dice: tú no tienes parte en esto, no has nacido de nuevo, no entiendes esto. Y vea qué más le dice todavía: porque tu corazón no es recto, que dice, espera, versículo 22, y aquí está todavía más claro: arrepiéntete. Ahí la palabra griega, subráyelo y póngale metanoia. O también se escribe metaboia. ¿Y qué significa eso? Cambiar de camino. Y el arrepentimiento es uno de los elementos fundamentales para nacer de nuevo. ¿Saben qué le está diciendo el apóstol Pedro a Simón? Nace de nuevo, Pedro. A Simón, nace de nuevo. Recibí a Cristo. Vos no has nacido de nuevo, Simón, porque necesitas arrepentimiento. ¿Qué es metanoia? Vaya, yo voy por este camino, en mis delitos y pecados, en mi pecaminosidad, en mi maldad y en todo el montón de volados. Escucho el Evangelio, cambio de camino. Ya no voy por este camino de muerte, me voy por este que Jesús me está trazando. Ese es arrepentimiento. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. Se lo muestro. Por ejemplo, dice la Biblia que Judas intentó devolver el dinero que le dieron por haber entregado a Jesús, ¿sí o no? Dice la Biblia que el apóstol Pedro se sintió mal después de haber negado a Jesús, ¿sí o no? Ambos lloraron, pero vea la diferencia. Pedro se arrepiente y le pide perdón al Señor y sigue su ministerio. ¿Y Judas qué hizo? Se ahorcó. ¿Qué pasó ahí? Vemos en Judas remordimiento. Y el remordimiento son las lágrimas de cocodrilo. Por gusto, como dice, ay, la regué, ¿verdad? Ay, pero lo volveré a hacer unas 3 veces más. Eso es remordimiento, porque no quiero cambiar. Solo siento un dolor porque pues sí, la regué, ¿verdad? Pero tengo ganas de volverlo a hacer. Eso es remordimiento. Y arrepentimiento es cuando hay cambios. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, lo que vemos en Simón es que no ha nacido de nuevo. Por eso dice, arrepiéntete. Pues de esta que dice, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. 23, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. ¿Cree usted que era salvo? ¿Verdad que no? Porque le está diciendo a Pedro, no, y vos todavía estás condenado en tu pecado.
O todavía estás enredado, estás ciego en tu maldad. ¿Y sabe qué es lo más triste de este tipo de personas que en el evangelio ven dinero? Y no ven fe, no ven vida, no ven el poder de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste? Que pasan toda su vida y nunca lo entendieron. ¿Por qué? Vean lo que dice en el versículo número 24. Respondió entonces Simón y dijo: rogad, ¿quiénes? Por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Por qué no dice: sí, me voy a arrepentir en este momento y le voy a pedir perdón al Señor? ¿Qué dice él? Rueguen ustedes por mí. Es como lo que hace la gente. Y de repente le dice: hey, vamos a la iglesia. Ahí anda vos, ya lloras por mí. Es que el trato con Dios es personal, hermano. O sea, usted sí puede interceder por alguien, pero la salvación es personal. La salvación es personal. Si hay hombres que no tienen problema de venir a dejar a sus esposas a la iglesia, no tienen problema. Todavía la pasa, la deja. Ay, te veo bonita, que te vea bien. Fíjate, ahí oras por mí. Pero la verdad es que él debería de buscar a Dios de su corazón. Entonces hay gente que se va a morir sin nunca haberse arrepentido. Y sabe usted que este Simón tiene un papel crucial en las épocas, porque este es el fundador del movimiento gnóstico. O sea que este todavía siguió enseñando y más perdido que nada en el Día de la Madre. El fundador del movimiento gnóstico, Simón el Mago, el que aparece en la Biblia. O sea, qué tremendo, hermano. Pero aquí viene un detalle. Hemos visto dos ejemplos. El primero, el que se enoja cuando escucha el evangelio. El segundo, el que busca pisto en el evangelio. Porque hay gente que cree que aquí hay pisto, hermano. Se lo decíamos en el culto de la tía de los hermanos. Hay gente que piensa que aquí el camión de esa prosa viene a traer, ¿verdad? Si supieran, hermano. Si el puchito de moneda, hermano. No, hermano. Si hay gente que dice: no, si en la iglesia no hay plata. No, hermano. Nada que ver, nada que ver. Es que el tabernáculo le da. ¿El qué? No notan nada, hermano. No crea usted que eso. Antes la gente tenía esa idea. No, si vieran las camionadas que Toby les manda hacia la iglesia. Oh, hermano. Uno está aquí por voluntad propia. No le sirve a Dios sino a los hombres. Y uno no espera nada de los hombres. Uno espera todo de Dios cuando dicen amén. Tenemos el tercer ejemplo. ¿Y cuál es el tercer ejemplo? La persona que sí cambia. Y vea lo que dice la Biblia. Hechos 8:27. Vea que bien interesante esto del libro de los Hechos. En el mismo capítulo aparecen los 13, amigo. ¿Y qué está haciendo Lucas? Mostrándonos 3 reacciones que el evangelio produce cuando alguien lo escucha. El que se enoja, el que ve pisto y el que sí cambia. Y aquí vemos el que sí cambia. Vea lo que dice la palabra, 8:27. ¿Lo tienen? Entonces él se levantó. ¿Quién? Felipe, uno de los diáconos también. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, deténgase ahí. No es el tíope, porque una vez estamos en clase de gramática y alguien dice: ¿y el tíope? No, hermano, este es el etíope. ¿Y qué es un etíope? Una persona que venía de Etiopía. ¿Y dónde estaba eso? Es una región prácticamente de África. Los etíopes venían de África. Y este no era cualquier etíope, porque vea lo que dice la palabra. Dice etíope eunuco. Vaya, esto es complicado de explicar, pero más o menos se lo voy a explicar de la forma más decorosa y más prudente posible. Un eunuco era un hombre que lo habían castrado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de cuidar a la esposa de un rey. Obviamente, un rey no iba a permitir que un hombre estuviera cerca de su esposa, pues. Porque imagínense, el rey ausente, la casa sola, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Peligraba la patria. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Buscaban eunucos, que eran hombres que habían sido castrados para el servicio real. Y estos hombres usualmente tenían un cargo poderoso dentro del reino. ¿Por qué?
Porque al estar cerca de la reina, evidentemente tenía una gran influencia en el reino. No es cualquier cinco este brother. Este brother tiene pisto. Este brother es un diputado, para que me entienda, más o menos al nivel en que estamos hablando. Tiene billete. Tiene plata. Tiene autoridad. Si estos diputados, si usted cree, si ahorita que son diputados dijeron que se iban a quitar el no sé qué, los vigilantes, a ver si lo quitan. No, ¿cuál zapato? Sin que chivo de ser tener los 4 guachimanes ahí que lo anden cuidando a uno, hermano. Sí, imagínate usted bien chivo bajándose en el centro ahí tranquilo. Y los 4 guachimanes dicen, ay, voy por lo derecho, voy por lo izquierdo, hey, que te señora, chorra, a tu lado. Y andan los guachimanes. Como a uno del pastor ni la mosca lo siguen, pero bueno, no lo sigamos. Entonces, miren, versículo 27 estamos. Eunuco, funcionario de Candace, reina de que dice, ¿se da cuenta que le dije? Es que los eunucos le servían a las reinas. Por eso dice que él era siervo de Candace, reina de los etíopes. Y dice, el cual estaba sobre, ¿qué dice la Biblia? ¿Cree usted que no tenía billete este hombre? Si es que era el tesorero real. Todos los cargos administrativos que tocan dinero son los mejores pagados en las empresas. ¿Por qué se le paga más al que toca dinero? Para que no robe. Por eso se le paga más. Por eso en las empresas todo lo que tienen que ver con dinero son los que se les pagan más. Y le doy un consejo: si alguna vez usted tiene una empresa, tiene algo, a quien va a haber dinero, páguele más, para que no le toque el dinero. Esa es la clave. Este tipo, como era el encargado del billete, ganaba más. Era el encargado de todos los tesoros de la reina. ¿Se imagina usted cuánto billete veía ese hombre? Todos los impuestos que recaudaba. No era cualquier cinco. O sea que aquí vemos algo que no es casualidad que esté ahí. Porque este hombre, ¿usted cree que teniendo este currículum, el siervo de la reina, el encargado sobre los tesoros reales, ¿usted cree que tenía necesidad financiera? ¿Usted creen que iba a fiar a la tienda una sopa maruchan? ¿Verdad que no? Este plata tenía. Muchos de nosotros hemos venido, presentamos mal el evangelio, fíjese. Presentamos mal el evangelio. Porque ¿qué le decimos a la gente? Si usted tiene una necesidad, venga a la iglesia para que Dios me la supla. Y dígale eso a una persona que tiene plata. ¿Qué necesidad de eso no tiene? O sea, necesidad, no. Si dice todos los fines de semana, mandan a la que trabaja en la casa y va a comprar el súper. Usted, si alguna vez ha ido al Prasmar allá, por donde está la embajada americana, todo un montón de volados, usted va a ver un montón de señoras con delantales comprando. ¿Quiénes son? Las señoras que le hacen la comida a los finuches. ¿Usted cree que ahí hay necesidad? Se llevan con el gran volado y ve un montón de volados, lo compran. No crea usted que los 4 rollitos de papel que uno va a traer a la tienda fiado, hermano. Si de volado llevan todo forrado de papel, y me dice, esta gente, ¿qué onda? O sea, usted le ve con un montón de volados. Y usted le dice, mire, necesita recibir a Jesús porque usted está en necesidad. Y le quedan viendo si la otra semana vamos a pasear a España. ¿Cómo le presenta el evangelio a una persona así? Es que muchos presentamos mal el evangelio porque no hablamos de la verdadera necesidad. ¿Y cuál es la verdadera necesidad? Que todos necesitamos nacer de nuevo, porque sin importar si tenemos o no tenemos Cristo, el que no nace de nuevo va al infierno. Amén. Y aunque aquí haya tenido billete y haya sido una persona próspera y tenga el mundo bajo sus pies, si no recibe a Cristo, va al infierno. Es que así se presenta el evangelio. Aquí vemos a alguien que necesidades no tenía. Por eso Lucas se detiene a explicarnos todo el billete que este hombre manejaba. Espere y vea qué más dice la palabra. El cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para que dice, ya estaba encaminadito porque ya estaba buscando de Dios. Versículo 28. Volvía sentado en su carro, o sea que andaba su camionetona ahí, su troca, ¿verdad? Y dice, y leyendo ¿a quién?
Va, pero espérenme, ve el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes? Me llama la atención la pregunta de Felipe. Porque Felipe no le dice, ¿y si usted muriera, dónde iría su alma? No le empieza así. Felipe es observador. Y esto apréndanlo los que ganan alma. Observe a la persona a quien usted le va a hablar. Obsérvela, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿En qué entorno se encuentra? ¿Está vendiendo? ¿O está solo parado? ¿O está triste? ¿O está alegre? Obsérvelo. Porque Felipe es observador. Felipe se detiene y ve que está leyendo Isaías. Y le hace una pregunta curiosa. ¿Entiende lo que lees? Cualquiera de nosotros, imaginémonos que nosotros andamos evangelizando y vemos en la calle a un hombre que está cantando alabanza y con una Biblia en la mano. ¿Usted lo llegaría a evangelizar? Siendo sincero, ¿verdad que no? Porque usted ya es hermano. Pero no se confunda, porque aunque tenga una Biblia en la mano y aunque esté leyendo y aunque esté cantando alabanzas, no necesariamente es hermano. Porque este estaba, ¿a dónde iba? A Jerusalén. ¿A qué iba? A adorar. Y estaba leyendo la Biblia, el libro de Isaías, pero no había nacido de nuevo. Por eso la pregunta de Felipe es bien inteligente. Mira, ¿entendés lo que estás leyendo? Y lea la respuesta del etíope, versículo 31. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno que dice? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y me gusta el 32, donde recita el versículo 33 y hasta el 34. Y vea lo que dice la palabra, 34. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando ¿desde dónde? Donde estaba leyendo. Y desde ahí lo evangeliza. Y le habla. Vea qué importante es no dar por sentado. Y yo por eso le digo algo a todos los hermanos servidores de acá de la iglesia. Siempre cuando se hace el llamado, levántese y vea las almas. Ay, si estos hermanos ya tienen meses de venir, años de venir, siempre hágalo. Porque aunque alguien tenga la Biblia en la mano y aunque cante alabanza, eso no quiere decir nada, hermano. Porque es algo en el corazón. Cualquiera de nosotros que hubiera visto a este brother diría, es un gran hermano, pero el brother no había nacido de nuevo. Por eso es que Felipe le pregunta esto. Espere y vea lo que dice la palabra. Le anunció el evangelio de Jesús, dice el 35, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua que impide que yo sea. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre de ser cristiano? No, sin el ratito, si lo acaban de evangelizar. Se acaba de recibir a Cristo. ¿Y qué dice este hombre? Necesito bautizarme. Ya escuché el evangelio, ya me predicaste, Felipe, ya lo creí. Bautizame, Felipe. Y él, me encanta la respuesta de Felipe, 37. Felipe dijo, si crees, ¿de qué dice? De todo corazón. Es que ahí está la clave. ¿Cuál es la clave de la salvación? Creer de todo corazón. ¿En quién? En Jesús. Y dice la palabra, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire cómo es poderoso el evangelio. Porque a un hombre que no tiene ninguna necesidad, lo impactó. Porque se dio cuenta que aunque tenía el mundo rendido a sus pies, aunque tenía un buen trabajo, aunque tenía una buena casa, aunque tenía dinero, no tenía lo más importante. ¿Cuál es? Jesús en el corazón. No se trata de la casa en la que tú vivas, no se trata del carro que tú tengas, no se trata del dinero que tú tengas, se trata de que tengas a Jesús en tu corazón. Eso es lo más importante. Y finalizo con esto. Y dice en el 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hay gente que espera meses, semanas para bautizarse. Lo único que necesita es haber recibido a Cristo.
Hay iglesias que empiezan unas charlas prebautismales y se hay como 3 meses en charlas prebautismales. Imagínense si Felipe hubiera hecho con el etíope eso usted. Va, espérate, que ahorita te voy a hacer unas charlas prebautismales de aquí a diciembre te voy a bautizar. No, hombre, si en el momento recibiste a Cristo, vaya, ahorita te bautizo, venite para acá, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo en la nueva vida, dale para adelante. Y seguir hacia adelante. 3 reacciones que vemos acá: el que se enoja, el que busca pisto y el que realmente cambia. Tratemos de ser el tercero, el que realmente cambia y busca a Jesús de todo corazón. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Dios Padre que está en los cielos, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Seguimos orando.